directa del cielo. Amén. De nuestra pastora, Gloria a amada Dios. pastora Marilyn Muñoz Maldonado. Gracias, Deli. Gracias a los adoradores de esta mañana. Dios multiplica y Dios paga bueno, ¿sabe? Así que no se olviden de eso. Se pueden sentar rapidito, rapidito. Quiero informarles que esta mañana tenemos, el pastor me habla por acá y se me va el hilo y cuando vengo acá. Nos unimos al dolor que embarga a la familia de Carmen y de Jesús y de Jesús, sí, los dos Jesús. La mamá de Carmen pasó a morar con el Señor el sábado, viernes para sábado. Así que Carmen, nos unimos a tu partida, ¿verdad? Porque no es una pérdida. Amén, porque cuando están con el Señor sabemos que es ganancia para el cielo y es vida eterna. También, miren, Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios que si tú no haces lo que tienes que hacer en el momento, Dios te pone la gente de frente. Esta semana fue una semana bien fuerte para nosotros, aunque ustedes digan, no, pero la pastora se fue para allá, cogieron 2 días de descanso. Miren, uno no descansa nada. Esto no descansa, perdóneme, esto no descansa. Así que uno se aparta, ¿verdad? Y el sitio es hermoso y lindo, ¿verdad? Pero uno no descansa. Y en esta época más, porque ya uno tiene que ir planificando cosas que vamos a hacer ahora en noviembre y diciembre. Dicho sea de paso, el culto de Acción de Gracia es a las 9 de la mañana. Amén. Separen eso, después le voy a hacer llegar la promoción. Pero los que no tienen mi teléfono, culto de gratitud, jueves 27 a las 9 de la mañana. Y ese miércoles 26 no va a haber culto aquí en la noche. Mira qué buena es esta iglesia, para no cargar a la gente. Así que usted madrugue. Dicho sea de paso, ese jueves vamos a estar en el municipio de Vegalta, que hoy comenzaron 21 días de ayuno y de oración. ¿Cuántos pudieron ir? ¿Cuántos llegaron? Yo no pude llegar tampoco, tranquilo. Pero vamos a estar respaldando esos 21 días de ayuno y ese jueves 27 nos toca la adoración. Así que más adelante el pastor va seteando con los adoradores para que podamos estar. Todos los años llevan ya 4 años haciendo, no más de 4 años haciendo esto, y son de los pocos municipios que practican eso. Se lo dije el domingo pasado, de 78 municipios, solamente 34 municipios practican el ayuno y la oración. Así que hay que darle el crédito a María Vega, que nos ha permitido tener 21 días de oración, amén, permitir la iglesia, y va a haber un gran cierre ese sábado 29, me parece que más adelante también le vamos a estar dando la promoción. Así que, habiendo dicho esto, nos unimos también a la tía de Vicky, doña Lili. Después voy a estar hablando de ella, porque Lili es de esas personas que Dios te las pone de frente para que tú le des una palabra. En mi sistema había una palabra que le quería dar, hablé con Vicky, yo tengo que llegar hasta donde tu tía, pero con las 20 cosas que uno tiene que hacer, que yo siempre critico esto, y me lo estoy aplicando a la medicina, uno le da largas al asunto, pues por 20 cosas que uno tiene que hacer. Pero yo hice una gestión que lo hablé el domingo pasado, de la Fundación Estéfano. ¿Cuándo se acuerdan de la Fundación Estéfano? Que yo les dije de la Fundación Estéfano, de una señora que perdió a su hijo, un carjacking y demás, y ella se dedicó a hacer una causa. Y la tía de Vicky, doña Lili, no solamente perdió también un hijo hace 4 meses, 3 o 4 meses, sino que perdió ya a 3 hijos en menos de 2 años. Por eso yo le decía, abracen a Lili. Porque a veces nosotros nos cohibimos tanto y no sabemos el dolor que carga el que está a tu lado, porque a veces lo vemos sonreír o lo vemos con una carita triste. Decimos, Señor, pero ¿qué le pasa a fulano? Y podemos llegar hasta unas conjeturas y juzgar. Amén. Podemos llegar a unas conjeturas y juzgar a la gente porque tal vez están ahí tristes o están con sus caritas deprimidas, como entró Carmen por ahí, que empezó a llorar y la gente le empezó a abrazar, obviamente los que sabían por lo que estaba pasando Carmen. Así que aunque usted no sepa por lo que está pasando una persona, mire, llegue y abrácelo. Dale la mano, dale la bienvenida. Si algo yo recalco en ese parking, en las ujieres de la casa, es que no se pueden parar ahí con su problema. El problema lo tiene que soltar. Y ayudar a los que entren por esas puertas que pueden llegar con cargas peores que las que uno a veces tiene. Amén. Así que, habiendo dicho esto, miren,
esta semana para mí fue bien fuerte, porque ¿cuántos saben que estuvimos en una casa limpiándola el lunes? Y miren, yo quiero poner unas fotos antes que hablar de este caso, porque para la gloria del Señor llegamos a la casa. Esa foto no iba, pero está bien. Así que vamos a ver esta foto, porque pudimos llegar a la casita, y le traigo esto a manera de testimonio, porque a veces uno tiene que decir lo que hacemos. La casa comenzó a coger, habíamos presentado el domingo pasado la foto de, mira cómo está ese baño, hello, para cómo estaba, está limpio. Y una serie de gente que llegó allí, yo los quiero bendecir, les quiero dar la gran Leti ahí, con sus botas y todo. Le pusieron miren, no tenía fregadero y le pusieron el fregadero, le mandamos a ponerle ese fregadero. Ahí está Elena moviendo esa mesa con esa, no, yo de verdad que yo dije, Dios mío, Elena, con razón se casó con Fredo. Así que, ahí está la señora de espalda, las muchachas limpiando, recogiendo. Mira, había mucho trabajo en esa casa, todavía no ha terminado, porque se va a pintar, se está pintando unos cuartos, todavía las muchachas se comprometieron con eso. Así que damos las gracias al Señor por esas mujeres valientes y esforzadas que metieron mano. A ella estaba más recogidita la cosa. Se le consiguió una nevera, una lavadora nueva. Y ese cuarto estaba, Dios mío. Y ahí parte de lo que hicimos de los escombros que pudimos sacar. Hay que darle seguimiento al municipio de Vega Alta, para ver si van y recogen. ¿Dónde está Cristina? ¿Está por ahí o Helio? Vamos a darle seguimiento a eso, para que se dé un aplauso al Señor. La gloria es del Señor, amén. Y bendigo y agradezco a todas esas mujeres y esos caballeros que metieron mano allí ese día. Miren, hacemos la diferencia porque la hacemos. Esta casa la teníamos para este lunes, pero como había una persona encamada, la adelantamos para el pasado. Y de verdad que fue de Dios, porque cuando yo salí de aquí el domingo, de esas inquietudes que Dios te pone, el domingo es día de ¿qué? De irse con la familia, de estar por ahí, irte a un chinchojeo si puede. Por lo menos yo chinchojeo después del mediodía, yo no puedo por el día. Así que el Señor me inquietó y después de almorzar, obviamente le dije al Señor, Señor, pero déjame almorzar, porque la mañana fue fuerte, déjame almorzar, y me fui a almorzar. Y después pues llegamos con Alexandra y esta servidora, y miren, justamente nosotros llegando a aquel lugar había una necesidad de oración, porque hay que orar. Cuando uno va a esos sitios hay que orar. Y Alexandra decía algo el miércoles, no que era Alexandra, oí tu predicación. Alexandra decía algo muy majestuoso el miércoles aquí, que le exhorto a que pongan el video si pueden, está en YouTube también. Ella hablaba del espíritu de estupor. Es un espíritu que es un déjame estar. Veo la necesidad, pero hasta ahí. La veo y hasta ahí. No la trabajamos. Porque hay dos tipos. Jesús decía que Él tuvo compasión por la gente. En un momento dado Jesús dijo que tuvo compasión por una multitud. Amén. Y no es lo mismo la compasión que la lástima. Porque la compasión es algo que te envuelve más el sentimiento. Dice que la compasión es sufrir con esa persona. Es un sentimiento de cercanía y tratar de reducir, aliviar o eliminar el sufrimiento de esa persona. Esa es la compasión. Cuando tú tratas, no solamente la lástima tú la puedes tener por a lo mejor por un perrito que vistes en la calle. Ay, Dios mío, no, los animal lovers, olvídate, se paran y lo rescatan y se lo llevan. Pero hay otras cosas que te van a causar lástima, y la lástima es una sensibilidad en la carne ante un problema. Observa a quien padece esa apreciación. Es un sentimiento menos duradero. No te dura nada, se te olvida. El pensamiento de Dios es el que prevalece. ¿Cuántos de ustedes? Miren, yo no me pude ir el domingo para mi casa a dormir, porque el Espíritu no me va a dejar. No sé cuánto me están entendiendo. El Espíritu, y gloria a Dios por la convocación que hice el domingo allí, que llega un batallón. Pero si yo llego a ir con 3, lo teníamos que suspender porque no había forma de tú meterte allí con 2 o 3 personas. Había que ir al batallón que fue. Y yo digo, Dios mío, gracias porque tú pones ese querer como el hacer dentro de nosotros. Y es algo que hasta que tú no lo haces, no se te va. Porque no es que le vas a resolver la vida a la gente.
Porque hay casos que no le vamos a resolver la vida. Oye, pero la limpieza, la compra y lo que le llevamos marcó la diferencia en esa familia. Y cuando llegamos el domingo allí, esa mujer estaba en una depresión. Que la vecina me dijo, mira, esta mujer estaba a punto de cometer una locura. Porque la depresión, entonces cuando tú llegas a estos lugares, y perdóneme que tome este tiempo, pero si estamos en un mes de acción de gracia, estamos en un mes de dar, la iglesia tiene que estar consciente de la labor que nosotros hacemos. Y cuando yo hablo de iglesia, yo estoy hablando de todos nosotros, de todo, porque todos somos iglesias y todos somos llamados a hacer esto. Se van a levantar líderes a hacer lo diferente, se van a ver líderes que empujan, van a ver líderes que convoquen. Pero tenemos que estar sensibles a lo que Dios quiere hacer en nosotros esta mañana. Y miren, cuando yo pensaba en Lili, porque eso es otra cosa que Dios no te deja. Yo llamé a la Fundación Estefano, eso fue el domingo pasado, Lili. Y yo hablé con Vicky y Natalia, hablé con ella. Y yo dije, mira, hablé con la señora de la Fundación Estefano, no me acuerdo ahora el nombre de ella. Y la logré llamar. Y le dije, tengo a esta persona y le expliqué por encima y me dijo, dame el teléfono porque yo la quiero llamar. Yo le dije, déjame visitarla primero, no sé qué te dé el teléfono y después ella esté indispuesta o qué sé yo ni qué más. Y me gustaría que fuera más efectivo el poder llegar allí y que ella esté preparada que tú vas a ir. Pero como Dios es así y yo no pude llegar, Dios me la trajo. Que no es todos los casos. Hay casos en que Dios te lo va a poner, tienes que salir corriendo a hacerlo. Hay cosas que Dios no te va a dar break. Las tienes que hacer porque las tienes que hacer para bendecir a alguien. Y si no, se te va a ir la guagua, se te va a ir la ola. Y cuando tú vengas a ver, al pastor una vez le pasó con un muchacho que vimos en la calle. Tengo un deseo de pararme y orar por él. Y lo seguimos. Hasta yo estaba hace años atrás. Al otro día, el muchacho amaneció muerto en aquella esquina. Hay cosas que nosotros las tenemos y usted no sabe el favor que usted le hace a alguien en un momento dado, aunque usted no quisiera hacerlo. Y yo le contaba a usted de una persona que cuando yo subía para mi casa en Corea, ella era apartada y Dios me decía, párate. Porque es una sensación, no es que Dios te dice, te habla, mira, párate, te estoy diciendo que no, es una inquietud que te nace de adentro, que si tú no te paras, tú sientes que el diablo te va a llevar, vamos. Para explicar lo que uno siente. Y tú sientes que si tú no vas, el espíritu te abofetea. ¿Usted no ha sentido el espíritu cuando lo abofetea? A mí me da una bofetada. A mí el espíritu me da una bofetada que yo digo, ya, Dios, ya aprendí la lección, gracias. Y por mucho que me paraba y ella, Dios te trajo y me paraba y Dios te trajo. Y yo, Dios mío, tú me traes, pero tú sabes que mi deseo en mi corazón no es pararme. Porque uno se cansa. Bueno, Jesús se cansó. Jesús se cansó en un momento dado de los discípulos y dijo, mira, véanse ustedes allá que yo vengo para acá porque estoy que ni lo soporto ustedes. Y es de humano. Jesús era humano también. Y para la gloria del Señor, después de muchos años, ya se fue para Estados Unidos. Y para la gloria del Señor me dice que está perseverando en una iglesia. O sea que volvió a los caminos del Señor. Pero si a lo mejor yo no le hubiese dado ese empujón, yo no le hubiese dicho 2 o 3 verdades, yo no me paraba allí, yo no la juzgué, yo no le dije el diablo, no, yo con palabras de amor, porque a veces la gente no necesita que tú lo juzgues, que tú le dejes la llaga, no, la gente lo que necesita es que tú le des una palabra de esperanza y de aliciente para ellos entonces entender que verdaderamente Dios está con ellos. Y cuando nosotros, oye, si le va a dar ese aplauso, vamos a dárselo al Señor. Y los tiempos que nosotros estamos viviendo no son tiempos de guachihuachi, de ñe. No es el tiempo. Porque el reino de los cielos está sufriendo violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Solamente los que tenemos 3 Espíritu Santo encima, que nos damos cuenta del dolor y del sufrimiento de la gente, tenemos que llegar. Ustedes no se están dando cuenta, bueno, nos estamos dando cuenta hace rato, que las noticias lo que nos están diciendo es que hay un cierre de aeropuertos. Que va a haber un cierre, que las cosas se van a tardar en llegar, que los cupones los van a aguantar. Miren, si los cupones los aguantan, gordito y colorado que estamos. A dieta todo el mundo. A buscar gallinas ponedoras, a buscar ñame, a tumbar panapenes. Pero miren, nosotros no podemos caer en el caos del mundo porque nosotros tenemos un proveedor.
No, si usted pasó, si usted pasó un huracán, si usted pasó una pandemia, si usted pasó terremoto, que es un cierre de aeropuerto, que es que no me lleguen los cupones este mes, que hay un sinnúmero de gente diciendo, bueno, para los de allá afuera sí, pero para los de aquí no, porque si usted va a ir a pescar y Dios te va a decir, mira, en ese pescado hay un billete de 100, vete pesca lo que vas a encontrar el billete de 100. Ese es el Dios que yo conozco, un Dios de provisión. ¿Y por qué entonces desesperarnos por algo que todavía no? Dicen que para diciembre lo van a ir que aguantar. Primero era noviembre, ahora en diciembre. Bueno, oí la noticia esta mañana. Aquellos que cogen cupones tengan paz. Porque de hambre no nos vamos a morir. Lo menos. Aquí lo bueno que tiene el puertorriqueño es bueno. Si usted tiene buenos vecinos y hace relación con ellos, te puede pasar el platito de comida. Pero si usted es el que llega y tú no sabes el que vive a tu lado, pena me da. Yo hace poco les decía, tengan el teléfono de todos sus vecinos. Aparte de que se pueden cuidar entre sí. Yo tengo un chat de todos los vecinos. Se fue la luz. Bendito, yo me entero cuando veo en el chat, gracias a Dios. Porque tengo placas solares. Amén, gracias a Nemuel. Pero miren, es una realidad. Pero si yo veo un carro extraño, una vez me preguntaron por uno de los hijos del guardabosque, un carro extraño. Yo no sé quiénes son ellos, yo no los conozco. Y después llamé a Carmen y le dije, Carmen, por ahí, sí, yo no sé quién que estaba buscando uno de los nenes, pero como yo no lo conocía, yo no le di información. Lo siento. Pero para que ustedes vean que a veces nosotros vivimos unas vidas tan ajorados, miren, dicen que el amor de muchos se enfriarán aún de los escogidos, pero nosotros tenemos que ser fuertes e ir en contra de la corriente. No, el corazón del mundo se va a enfriar, el mío no. El mío yo voy a tratar de mantenerlo sensible a la voz de Dios, a lo que Dios quiere que yo haga, porque de eso se trata el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo no es solamente que tú tengas una buena casa, un buen carro, un buen trabajo, que tengas dinero. No, el evangelio de Jesucristo es predicar la buena nueva de salvación y todo el que creyere será salvo. ¿A quién le toca predicar la buena nueva? A usted y a mí, a los que es desde el micrófono, no. Es en su trabajo, es dar ejemplo, es ayudar a la gente. Miren cuánta gente no entran a los trabajos de ustedes y usted con la moña para y esa persona lo que está esperando a lo mejor un Dios te bendiga y un abrazo. No, pero me caen mal porque habló de mí. Pues claro que van a hablar de ti. Pero si tú eres la luz, pues claro que van a hablar de nosotros. Pero vamos a tratar de dar buen testimonio, mi gente. Así que a la hora de nosotros saber que va a haber crisis, que está habiendo crisis en el mundo, nosotros tenemos que dar cátedra de lo que Dios está haciendo con nosotros. Si usted a lo mejor no tiene 100 pesos en el bolsillo, lo que tiene es un peso, pues mire, dale gracias a Dios por ese dólar que tiene. Que más adelante Dios proveerá. Pero de hambre Dios no te va a dejar morir. Y eso es lo que yo siempre le digo a ustedes. Los hijos de Dios daremos cátedra de lo que son los hijos legítimos de Dios. Porque hay criaturas allá afuera, pero hijos legítimos que obedecemos a la palabra del Señor, no vamos a tener falta de ningún bien. Los hijos de Dios. Así que cuando yo pienso en las crisis que están sucediendo a nuestro alrededor, yo pienso en 5 cosas. 5 cosas que usted y yo no podemos perder de perspectiva, mi gente. 5 cosas que las tenemos que arraigar en nuestra mente y en nuestro corazón. Pueden ser muchísimas, aparte de la oración, del ayuno, del congregarnos. Hay 5 cosas aquí que nosotros, porque podemos estar ayunando, podemos estar diezmando, podemos estar congregándonos, pero no, carente de estas cosas. Carente. Confiar en Dios. ¿En quién estamos confiando en momentos de crisis? En los cupones que no me van a llegar en noviembre. No, pastora, pero es que usted no sabe, yo tengo un cuadro de 5 hijos. Pues está bien, te ayudamos con una comprita para que este mes tampoco te vayas y sufras. Si hay alguien, ¿verdad?, que no le lleguen los cupones, que en diciembre, los regalos, pues compre menos regalos y menos caro. Sí, porque tenemos que ser buenos mayordomos. Ya mismo entro ahí. Confiar en Dios. ¿Dónde está puesta nuestra confianza, mi gente? En el trabajo que tengo, que hoy lo tengo y mañana me pueden botar. ¿O me puedo enfermar? No, nuestra confianza, iglesia, en estos tiempos y más que nunca, tiene que ser en Dios. Y en su palabra que dice que Él proveerá, que Él nos va a sustentar. Y lo otro que tenemos que tener es fe.
Una fe que agrade a Dios. No es esta fe, si estoy viendo, creo, y si no, no. Es una fe que aunque yo no lo estoy viendo, yo tengo la certeza en mi corazón que Dios dijo que lo va a hacer y lo va a hacer. Esa es la fe del cristiano. No importa donde tú estés, mi fe es que mi matrimonio se va a enderezar, mi fe es que mi hijo va a llegar, mi fe es que tú eres mi sustento, mi fe, esa es la fe, pero no con 20 lágrimas en los ojos, no creyendo que Dios lo va a hacer. Y si no lo hace, y si no hace lo que usted quiera, no es porque a lo mejor no tenga fe, es porque a lo mejor no te conviene lo que tú estás pidiendo. Y ese es otro tipo de fe que tenemos que tener, la fe del sí y la fe del no. Así porque queremos todo sí, a mi conveniencia, pero como Dios sabe lo que nos conviene, no te va a dar todo lo que tú quieras. Y eso es tener fe y confianza en Dios. Otra de las cosas que para este tiempo nosotros tenemos que aprender es a ser buenos mayordomos, mi gente. Lo que tú tienes, el dinerito que tú tienes, es que Dios te lo ha dado. Le ha placido que tengas salud, que lo tenga. Y aquellos que tienen 2 o 3 pesos en el banco, pues gloria a Dios, apréndalo a administrar también. Apréndalo a administrar. Así que ser buenos mayordomos es entender que nosotros tenemos que confiar en las promesas de Dios. Y miren, nosotros muchas veces leemos a Malaquías y nos gusta Malaquías y a mí me gusta Malaquías, pero yo lo leo a veces de cierto versículo en adelante para darle ánimos a ustedes. Traed todos los diezmos al alfolí, que hay alimento en mi casa de oración. Probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre... Ave María Purísima. Eso, hasta ahí estamos bien. No, pero lo que sigue es mejor, lo que sigue. Ajá, ¿qué es lo que dice? Dice, reprenderé también de vosotros al devorador. No destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y eso nos fascina. Tierra deseable. Y el mundo va a ver que nosotros, pero lo que está antes, que yo no se lo voy a leer porque tienen asignación. El versículo 7 de Malaquías 3. Dice Jehová que la nación le estaba robando. Ouch. Ahí no hay muchos amenes, pero está bien. Vamos a dejarlo ahí, porque eso es una clase que más adelante tenemos que dar. Que la nación le estaba, pero eso es Antiguo Testamento, pastora. No. Jesús dijo, al César lo que es del César, los impuestos, tienen que pagar impuestos, y a Dios lo que es de Dios. Diezmos y ofrendas, primicias y todo lo que venga por ahí. Y este tema es para la iglesia, las visitas están exentas de esto. Pero los que hemos aprendido este principio sabemos y entendemos que hay grandes repercusiones en esto. Y otra cosa que le tengo que decir a la gente de la casa, los diezmos son del Señor. No me usen los diezmos porque fuiste para la casa de los viejitos y le hiciste una compra. No, de eso se tiene que encargar la iglesia. Porque yo tenía una persona que decía, no, los diezmos yo se los doy, yo no sé a quién. No. Si usted come en Ponderosa, no pagues en Burger King. Usted tiene que pagarle a Ponderosa. Si esta es la casa que usted se está alimentando, esta es la casa que lo bendice. Esta es la casa que cuando usted está en las atolladeras, ahí llegó el pastor, la pastora, los hermanos, probadme en esto, dice el Señor, y abriré las compuertas de los cielos. Cierro el paréntesis porque eso no estaba en el libreto. Así que vamos un momentito ahora a Mateo 14:13, a donde los quiero llevar. Después de esta introducción. Mateo 14:13, y voy rapidito por aquí. Mateo 14:13 lee así. Oyendo a Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pies desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud. ¿Y qué? Y tuvo compasión de ella. No lástima, porque la lástima no lo iba a llevar a hacer lo que él tenía que hacer. Tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anocheció se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya ha pasado. Despide la multitud para que vayan para la aldea a comprar de comer. Y Jesús le dijo, ¿qué dijo Jesús? No tienen necesidad de irse. ¿Qué le dijo?
darle vosotros de comer. Y este pasaje lo quiero llevar de otra manera. Miren, dice la palabra que Jesús tuvo compasión. Y ya yo le expliqué lo que es compasión y lástima. Así que la compasión de Jesús lo llevó ¿a qué? A actuar. La lástima no te lleva a actuar. La lástima fue, ay bendito. Ay bendito. Y si le puedes soltar 20 pesos o $1, el muchacho que está en la luz se lo suelta, se fue y ya. Pero la compasión te lleva a un compromiso. Así que allí estaban los discípulos. Dicho sea de paso, Jesús se apartó porque su amigo Juan el Bautista lo habían decapitado. Así que Jesús estaba en una tristeza profunda ahí a causa de su amigo que lo habían decapitado. Imagínense ustedes. Entonces, en medio de que él quería estar solo, una multitud de 5,000 personas, de hombres, porque no se contaban las mujeres ni los niños, se cree que era aproximadamente 20,000 personas. Acuérdense que las mujeres somos más. Y se habían parido un par de niños en el camino, ya ustedes saben que habían casi 20,000 personas siguiendo a Jesús. Así que como quiera, él tuvo compasión de aquella multitud que se le acercó y comenzó a sanar, comenzó a hacer prodigios y cosas. Y sobre todas las cosas, ustedes saben qué hizo, le estaba predicando el evangelio. Y eso es otra de las cosas que nosotros tenemos que entender, que nosotros tenemos que llevar el evangelio. Y es la cuarta. La cuarta es llevar esperanza a la gente. ¿Cómo se lleva esperanza a la gente? Aparte de llevándole el evangelio de Jesucristo, que es el que lleva esperanza al ser humano. Nosotros llegamos a limpiarle la casa a la viejita, pero también a los viejitos, pero también oramos, intercedimos y le dije a Ibe, tenemos que llevarle un servicio a esa casa. Si ellos no vienen aquí, le vamos a llevar el servicio allá. Amén. Así que se pueden apuntar también. Así que una de las cosas que nosotros tenemos que entender que el cristiano estamos para llevar esperanza. Acompañamos a la gente en sus pérdidas, acompañamos a su gente en la alegría, el gozo. Qué bueno es adorar a Dios cuando las cosas te salen bien. Pero yo le alabo en medio del quebranto porque mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Así que cuando adoramos a Dios en las malas y en las buenas, olvídense, como quieras adoración al Señor. Y Él se va a glorificar en medio de todas las cosas. Otra de las cosas que nosotros tenemos que entender es que tenemos que ayudar a la gente. No podemos vivir con las puertas cerradas y las ventanas cerradas, mi gente. Y no saber quién vive a mi lado. Aún dentro de la misma iglesia. ¿Por qué ustedes se creen que yo los mando a abrazarse? Yo sé que el domingo es un día, pero saque tiempo. Así que dice la palabra que allí estaba Jesús, que la noche avanzaba y que verdaderamente había que darles de comer. Pero hay una porción bíblica paralela a esta que se encuentra en Juan 5. Yo quiero que vayamos un momentito en 5, porque aunque los 5 evangelios hablan lo mismo, pero hay detalles que se pierden en uno que otros lo rescatan. Si usted pone 5 personas a hablar de algo, las 5 personas van a decir cosas diferentes. Sigue siendo el mismo suceso, pero puede ser que hayan elementos que la persona se fije más y las diga. Esto mismo es lo que pasa en los evangelios. Así que dice la palabra que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Estamos en Juan 6, perdónenme. 6:5. Los chicos allá. Juan 6:5. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para comer, para que coman estos? Síguelo, pa. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. A veces Dios nos prueba y nos colgamos en el examen también. Vamos. Y como yo le decía, hay cosas que no podemos darle largas al asunto. Porque Dios te la puede traer de frente, como me pasó a mí ahora con Lili. Pero a lo mejor Dios no te la pone de frente o te lo pone de frente. Y a lo mejor la bendición que Dios tiene para ti, por haberte desprendido de algo y dárselo a alguien, porque la obediencia trae multiplicación. Y cuando vemos aquí, seguimos leyendo el 6, déjamelo ahí. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y dice, Felipe le respondió, 200
200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Excusa. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más ¿qué es esto para tanta gente? Miren, aquí hay 2 cosas bien importantes. Aquí hay 2 cosas, bueno, 3 cosas bien importantes. Hay gente que siempre van a ver un no se puede. Que solamente van a confiar, esos son los Felipe, que solamente van a confiar en lo que tienen, en el peso del bolsillo. Y para Felipe no había nada más de lo que sus ojos naturales estaban viendo. No hay chavo. Y estaba él pendiente a los recursos que él tenía en su bolsillo, que a lo que Jesús podía hacer en ese momento. Y muchas veces nosotros andamos como Felipe, pendiente a lo que tenemos en el bolsillo, a las posesiones que puedo tener, pero no a los milagros que Dios puede desatar. Y cuando Dios nos dice que demos, no es para quitarnos nada, es para multiplicar lo que damos. Y la multiplicación del cielo no necesariamente tiene que ser en dólares y en centavos. Dios nos ha bendecido tanto esta iglesia porque nosotros somos una iglesia que ayudamos y bendecimos. Con lo poco que puede entrar, hacemos milagros y maravillas. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido al dador alegre que lo va a sostener y lo va a sustentar hasta el final. Así que los Felipe son los que confían en el recurso terrenal porque no tienen tesoros acumulados en el cielo. No hay muchos amenes, pero está bien. Yo sé que la palabra no está fácil de digerirla. Cuando usted y yo tenemos tesoros en los cielos, acumulados por lo que... Pastora, que la fe sin obra es muerte, es verdad. Y no tampoco para que todos se glorien, pero es una combinación de ambas. Es una combinación de ambas. No nos podemos gloriar a causa de las cosas que hacemos, pero Dios los tesoros que tenemos allá arriba, eso es como un banco, mi gente, que cuando llega. En el momento que menos tú te lo esperas, Dios tiene ¡pum! Y vacía la alcancía a tu favor. Eso lo hemos experimentado nosotros. Eso en mi vida personal, yo lo he experimentado, miren, desde que tengo uso de razón. Lo hemos experimentado. Así que no solamente podemos confiar en los recursos que tenemos naturalmente, sino que tenemos que confiar también en la provisión de Dios. ¿A cuánta gente aquí no los han botado de sus trabajos? Es más, ¿dónde está Manny, que lo tengo ahí sentado? Yo siempre cuento esto. En plena pandemia, Manny lo botaron del trabajo. Y pastor, ¿ahora qué yo voy a hacer? Pues abrir tu negocio. Manny abrió su negocio en plena pandemia. Y así sucesivamente puedo seguir dando testimonios de gente de cómo Dios lo bendijo en la pandemia, en el huracán. Oye, aquí en el huracán, aquí nadie pasó hambre. Estaba el púa que hacía orilla. ¿El púa fue para el huracán o para la pandemia? Yo no cogí púa. Pero hubo una ayudita que dieron por ahí a todo el mundo y yo la cogí. Pero de ahí de fuera más nada. Porque a mí me provee el cielo. Porque a mí me provee el Señor. Amén. Así que esos son los Felipes de la vida. Pero también están los Andrés. ¿Quiénes son los Andrés? Son los que buscan a otros para solucionar los problemas. A ver, yo conozco a uno que tiene, este muchachito tiene 2 panes, 5 panes y 2 peces. Él los tiene. Y mandamos a aquel a hacer lo que tiene que hacer. Pero también están los 10 espectadores. ¿Recuerdan que el domingo pasado hablaba de qué? ¿De los qué? ¿De los provocadores y los qué? Eso mismo. De los que provocamos cosas y de los espectadores. Pues en ese momento los discípulos los 10 que quedaron, que no habían opinado, que estaban allí pululeando, viendo lo que se hacía, viendo lo que podían hacer. Y que el maestro no me vea mucho porque si me manda. Los espectadores, mi gente. Allí estaban los 10 discípulos viendo de lejos, o a lo mejor de cerca, pero a lo mejor escondiéndose del maestro a ver qué podían hacer. Pero como Jesús era lo máximo, Jesús sabía lo que
sus corazones y sus mentes pensaban, los confrontó. Le dijo, no, ustedes son los que le tienen que dar de comer. Dice la palabra que partió el pan, lo bendijo y vamos a repartir. Y cuando se hizo el milagro de la repartición, dice la palabra que todos comieron, se saciaron. Porque cuando tú das algo, miren, a lo mejor el muchachito no se sabe para quién era eso, si era la merienda de él, si fue que lo llevó para vender, a lo mejor la maíz le dijo, mira, llévate estos 5 pan, estos 2 peces, a ver si saca 2 o 3 pesos para, o dáselos al maestro. A Jesús, cuando tú lo veas, para que el maestro no pase hambre, dale esto al maestro. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que el muchacho se desprendió de aquello, de lo único que tenía. Y muchas veces Dios nos va a pedir que nos desprendamos de cosas, de tiempo, porque a veces pensamos que es chavo nada más. A veces chavo es lo más fácil desprenderse si tú tienes 2 o 3. Tiempo, mis talentos. Sí, porque si vamos a poner cosas al servicio del Señor, es mi talento lo que yo sé hacer. Y no estoy hablando solamente del micrófono y de este altar. Estoy hablando que hay gente, mira, Ivette cocina como los chefs del Olimpo. Aquí hay gente que tienen unas habilidades para hacer cosas. Aquí hay gente que Dios los está llamando a hacer cosas. O eres un Felipe o eres un Andrés. O eres de los 10. Pero aquí hay gente que tienen que allá despuntar en hacer cosas. Miren, quedan 2 meses para que se vaya el año. Podemos preguntar, podemos decir qué yo he hecho en este año diferente a lo que acostumbraba a hacer. ¿A quién yo he impactado? ¿A quién yo he bendecido? ¿A qué persona yo llamé? Miren, ahora viene Acción de Gracia. Vamos a traer los platitos to go estos y los vamos a repartir porque aquí todo el mundo tiene cena en su casa. Y usted se va a llevar un platito, se lleva 2, lo que usted quiera, y usted le va a dar a un deambulante o a alguien que no tenga comida. Usted le lleva de la comida que en abundancia Dios nos ha dado. Y si usted no va, haga como hizo María Gilea el año pasado. Pastora, yo no cocino, pero fui y compró. Pero estamos hablando de la gente que saben dar de lo que tiene, no de lo que les sobra. Porque no vamos a dar sobra, vamos a dar de lo que tenemos, de lo que Dios quiere que nosotros demos. No damos de lo que nos sobra, damos de lo que verdaderamente tenemos. Así que allí estaba Jesús diciéndole a esta gente, ajá, y ahora sobraron estas canastas, ¿qué vamos a hacer con estas canastas? Dice la palabra que sobraron 12 canastas llenas. Ajá, ¿y para quién eran las 12 canastas? ¿Para los discípulos que no hicieron y dieron nada? No, para el nene que dio lo que tenía. Porque eso lo hace Dios. Dios le dijo, bueno, no lo dicen las escrituras, perdónenme. Pero como Dios multiplica, yo quiero pensar que esas canastas, Dios se las dio al nene para atrás y le dijo, nene, llévale esto a tu mamá, a tu papá, a tu familia. Porque fuiste el que diste todo lo que tenía, no lo que te sobraba. A lo mejor por insistencia de Andrés, mira, nene, da lo que tiene ahí, pero se desprendió y lo dio. Y muchas veces lo que Dios quiere es que nosotros nos desprendamos con amor, mi gente. El servicio que usted y yo podamos hacer, hagámoslo con amor, con sensibilidad. Dice Mateo 25:31 que Jesús nos enseña que cuando ayudamos a los necesitados, estamos ayudándolo a Él mismo. El pasaje que tocábamos el domingo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hiciste. A mí lo hiciste. Dice Juan, pero si alguno tiene bienes del mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y verdad. Porque predicar es un mamey. Decirle a alguien, Dios te ama, Dios te perdona, Ajá, pero ¿y si tiene el estómago vacío? ¿Y si tiene la necesidad que lo visite? ¿Y si tiene la necesidad que lo consuele? ¿Y si tiene la necesidad de una palabra más? Proverbios. El que se apiada del pobre, presta al Señor. Ese me fascina. Y le recompensará su obra. Cuando ayudamos a los necesitados, estamos prestándole al Señor. Así que vale la pena. Vale la pena. No solamente porque te vaya a pagar, pero vale la pena.
Hechos 20:35, Pablo nos enseña que debemos trabajar para ayudar a los débiles y recordar la palabra del Señor Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Así que cuando nosotros oímos y leemos este pasaje, Jesús lo que quería era darle una gran enseñanza a sus discípulos. Que compartamos lo que tenemos, no lo que nos sobra. Que busquemos la oportunidad para bendecir a alguien. Miren en las noticias cuántos viejitos nos salen solos, abandonados. Vamos a buscar. A lo mejor al lado de tu casa hay un viejito. No te desanimes cuando ayudas a alguien y esa persona no te recompensa para atrás. Mira para allá, después que lo ayudé, después que lo bendije. No haga eso, porque contrarrestas y anulas todo lo demás. Una vez yo me encontré con una persona, y estoy terminando, que era un dador, un sembrador. Porque hay gente que da y otra gente que no da, y hay gente dadora y sembradora. Y se fue de esta casa. Y me acuerdo como ahora que le dije, porque se puso a escribir cosas en Facebook. Y yo soy sensible con Facebook hasta cierto término, ¿verdad? No escribo nada en Facebook, bueno, a veces la tiro las mías. A veces las tiro con respeto, ¿verdad? Pero a este Dios me lo puso de frente en el supermercado. Y le dije, fulano, ven acá. A ti, contigo mismo era. Yo le dije, no canceles tu bendición, pensando que lo que diste en aquel lugar se fue por... No canceles porque tú fuiste un dador alegre en aquel lugar. Y tus finanzas sirvieron para muchas cosas y bendecir a mucha gente. Así que por favor, no escriba más. No escriba más en Facebook cosas que te pudieron haber pasado. Porque si de algo estoy yo segura y puedo dar fe de esta casa, es que aquí nunca se ha malversado el dinero que entra a este lugar. Lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque soy administradora desde el primer día que llegué a este lugar. Y velé y he velado siempre porque el dinero que usted trae aquí se use bien. No somos pastores asalariados. Somos pastores por convicción y porque Dios nos llamó. Supimos estar aquí, ¿cuánto tiempo sin cobrar? Por la crisis económica que hubo un momento dado. Que ahora la iglesia nos está ayudando, amén, gloria a Dios. Te diría que de 2 años para acá. Pero con o sin. Como dice el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Me sé comer un platito de arroz con salchicha y la salchicha está cara, como me puedo comer, nunca he comido caviar, pero langosta sí. Dicen que el caviar es caro, no sé. Pero soy conforme cualquiera de las áreas que Dios me pone. Así que, iglesia, ponte de pie. Se acercan épocas difíciles. Mucha gente se alegra por la Navidad, otra gente no se alegran por la Navidad. Le cae una tristeza porque se creen que todo es miren, si puedes comprar regalo, compren, y si no, hagan unos buenos tembleques como el que hace Gladys Janet, regale tembleque a todo el mundo. Es un buen regalo. O una taza con bombones. Éme la taza sola, pero no se envuelva en gastos innecesarios. Yo quiero orar en esta mañana, iglesia. Porque aunque la palabra dice que el amor de muchos se enfriará, yo sigo apostando. Perdóneme que los cristianos no apostamos, pero yo quiero seguir creyendo que los hijos de Dios, que los hijos de esta casa, vamos a estar sensibles al dolor. Yo tengo que bendecirle al ministerio que va a repartir comida. Hoy van a repartir comida, Víctor. Hoy salen a repartir comida. Yo tengo que bendecirlos a ellos porque tomar un domingo de verdad que no está fácil. Así que todos los que se puedan unir, miren, a veces no tenemos que ir a otros lugares a ver pobreza, ¿sabe? Tenemos a veces hasta el vecino al lado pasándola difícil. Así que el jueves 27 vamos a llevarnos unos platitos. Tratan de llegar todo el mundo a ese culto. Acuérdense que no se trabaja ese día, ¿verdad? Vamos a estar en familia, pero vamos a tratar de llegar a darle las primicias al Señor de gratitud a Dios porque tenemos vida, porque tenemos salud, porque estamos de pie en medio de todo. Así que yo quiero orar en esta preciosa mañana por alguna vida que necesita verdaderamente del Señor. Si usted llegó en esta mañana es porque Dios tiene un propósito contigo
Y te dice en esta mañana que si tuvo compasión de la multitud, ¿cuánto más no va a tener compasión de ti por la necesidad que tú puedas tener? Y en esta mañana podemos orar por ti para que sea la necesidad que ustedes puedan tener, podamos suplirla con una oración. Amén. Con un abrazo. La iglesia en comunión. La iglesia en comunión. Te adoramos, Dios. Dios eterno, Dios bueno. Señor, gracias porque tú eres un Dios de multiplicación, Dios. Señor, gracias te damos porque tú estás pendiente a la necesidad de los pobres, de los menesterosos. Y aún de nosotros tú estás pendiente, Dios. Señor, yo te pido que bendigas al dador alegre, Dios. Que bendiga a aquel que está constantemente dando sin reserva, Dios. Señor, sabiendo, Dios, que el esfuerzo que hacemos día a día en este lugar, Dios, tendrá grandes repercusiones en el ámbito espiritual para mucha gente como hemos tenido, Dios. Yo quiero en esta mañana orar por alguna vida en necesidad. No te vayas de este lugar sin que oremos. Yo sé que este mensaje es para la iglesia y para concientizarnos que cuando nosotros llegamos a algún lugar, y yo le digo siempre a las personas que me acompañan, no podemos juzgar por qué la casa está así. Porque cuando tú estás en una depresión, ni te bañas, vamos, ni comes. ¿Cuánto más limpiar una casa? Y cuando tú ves ese abandono que es de años, ya la gente se acostumbró a eso. Pero qué bueno que llegamos los hijos de Dios a sacarlos de esas tinieblas. Qué bueno que llegamos los hijos de Dios a darle luz a esa gente que vive en tinieblas. Y en este tiempo que nosotros estamos, mi gente, tenemos que ser esos proveedores de luz a los que viven en tinieblas. ¿Acaso ese no fue el nombre de Manuel, Dios con nosotros? ¿Acaso no fue lo que vino a hacer Jesús? A servir y a no ser servido. Estamos en la mejor época, iglesia, de servir y de bendecir a alguien. Y yo quiero orar. Yo quiero orar por Lili. Lili pasa por aquí. Yo quiero orar por los papás de Yael. Yo quiero orar por los papás de Yael, por la hermana de Yael.